¿sí? Y hay otra cuando ya es cosas territoriales, ¿sí? Que eso ya son palabras mayores. Entonces, si las personales no sabemos pelearlas, ¿sí? Y vencerlas obviamente, pues ya hablar cosas generacionales ya es otro rollo, ¿sí? Tampoco vamos a poder, mucho menos algo territorial, que eso es orar por la ciudad, ¿sí? Orar por nuestra colonia, orar por la nación, ¿verdad? Que la intención de Dios es que como iglesia, hablo a nivel mundial, pues tengamos esa capacidad como pueblo de Dios, o sea, de orar por nuestra ciudad y que se produzca un cambio, ¿sí? Sabemos que pues nuestros territorios pues están bajo el poder del maligno, dice así la Biblia, ¿verdad? Que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces nosotros tenemos que ser luz en el mundo, ¿sí? Pero esas manchas, ¿sí? Por decirlo así, como las heridas emocionales, eso que dije, cautiverios, sí, que fue lo que explicamos, y esto que vamos a hablar, que es la iniquidad, pues no nos van a ayudar, ¿sí? Siempre va a ser algo que el diablo va a señalar, ¿sí? Donde va a decir, tú no entras aquí, por esto, ¿verdad? Porque estás resentido, porque te sientes rechazado, ¿sí? Porque tienes esta forma de pensar, porque estás cautivo, ¿sí? Estás dentro de mis terrenos y te tengo controlado en esta área, ¿sí? O porque tus papás hicieron, porque tu línea generacional tiene esto, ¿sí? Y todo lo que hay de nuestra línea generacional, pues se ve en el presente, o sea, nuestra generación presente, ¿sí? O sea, no es de que ellos hicieron, no es ustedes hicieron, ¿sí me entiende? Sí, entonces como eso es así, pues el demonio lo va demandando. Entonces es lo personal, lo generacional y lo territorial, sí, pero primero estamos en lo personal. Bueno, ahora sí ya, Jeremías 33, 8. Eso vamos a ver sobre la iniquidad. Yo les recomiendo, no sé si lo publiqué en el grupo de la iglesia, una enseñanza que se dio hace como 2 o 3 domingos allí en Pan de Vida, ¿sí? Sobre la confesión. Esa la va a complementar ahí, ¿sí? O sea, va a complementar lo que yo le voy a hablar. Entonces, haga lo posible por oírla, ¿sí? Para que complemente lo que ahorita vamos a escuchar. Si no la tiene, pues se puede meter a la página, bueno, el canal de Pan de Vida que se llama Centro Familiar Pan de Vida, me parece, en YouTube. Y ahí hay más predicaciones aparte de eso. Y si no, si alguien la tiene en el WhatsApp, pues mándela al grupo de la iglesia, sí, para que ahí podamos ver los demás. Bueno, entonces dice pues, versículo 8, Jeremías 33, 8. Esa sería la tercera parte de esto. Dice, los limpiaré de toda maldad. Casi siempre, si no es que siempre, que uno vea maldad en la Biblia es lo mismo que iniquidad, ¿sí? Se interpreta igual. Bueno, lo voy a leer así. Los limpiaré de toda iniquidad, ¿sí? Con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hasta ahí. Fíjese cómo menciona 3 cosas ahí. Sí, que aunque en esencia es algo que ofende a Dios, son cosas distintas. Si se fija, por ejemplo, menciona maldad, que es iniquidad. Sí, dice la maldad con que pecaron. O sea, la iniquidad es como la raíz del pecado, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir entendiendo, ¿eh? Bueno, pero dice maldad o iniquidad, menciona pecado y al final menciona rebelión, ¿sí? Con que se rebelaron. Entonces, dentro de todo eso malo que ofende a Dios, pues está la iniquidad, está la rebelión y está el pecado, ¿sí? Vea esa transmisión, esa predicación en YouTube para que lo entienda un poquito más, porque no me quiero enfocar mucho en eso, sino en los tipos de iniquidad que hay, ¿sí? Bueno, ahora ya que leímos eso, busque por favor Éxodo 34. Versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Entonces, primeramente vamos a ver lo que es la iniquidad, ¿sí? Y que algunos, ¿verdad? Porque es mucho.
qué tipo de iniquidades existen, o sea, para que yo me dé una idea de qué debo de confesar, ¿sí? Porque de eso se trata. Trate de, si no aguanta el sueño, échese otro café, pero échele 2, 3 cucharas más. Si no le ponga crema, así a quemarropa aviéntese, sí, para que aguante otro rato. A mí la verdad no me quita el sueño el café, sí, a lo mejor ya está muy acostumbrado al cuerpo, pero hay gente que sí. Bueno, Éxodo 34:6, ¿ya estamos ahí todos? ¿Sí o no? Dice, pasando Jehová por delante de él, este es Dios delante, iba pasando enfrente de Moisés, que fue cuando le vio las espaldas. Proclamó, fíjense quién proclamó, no fue Moisés, fue Dios mismo el que dijo esto. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ahora fíjese el siguiente versículo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad o la maldad, lo mismo, la rebelión y el pecado. Nosotros podemos decir, si todo se refiere a algo que ofende a Dios, ¿por qué no simplemente dice pecado? ¿O por qué no dice nada de iniquidad o rebeldía? ¿Por qué menciona las tres? ¿Sí? Como si fueran cosas distintas. Entonces le digo, en esencia es lo mismo, ofende a Dios, ¿verdad? Pero sí son cosas distintas en el sentido de nuestra libertad, que es lo que vamos a ir viendo ahorita. Dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora fíjese, que visita la iniquidad, sino el pecado, ni la rebelión, la iniquidad. Entonces ahí ya nos marca una diferencia, ¿verdad? Sí, el por qué él menciona las tres. Sí, por qué no solo se enfoca una antes de esto que estamos leyendo. ¿Por qué sí especifica que lo que sí visita es la iniquidad? Sí, y no lo demás. Siempre hay cosas que quieren contradecir, ¿verdad? Algo que sí es de Dios. Por ejemplo, mucha gente dice, hay un escritor en Ezequiel que dice, los hijos no pagarán por el pecado de los padres, algo así dice, o no cargarán con el pecado de los padres. Pero aquí no dice el pecado, dice la iniquidad. Y lo que está diciendo es que Dios la va a visitar, ¿sí? ¿Y cómo la visita el Señor? Con maldición. ¿Cómo visita la obediencia? ¿Cómo visita la obediencia? Con bendición. Amén. Bueno, entonces dice, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, sobre los hijos de los hijos y sobre los hijos de los hijos, ¿sí, verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. O sea, que la iniquidad se va viendo en 4 generaciones, ¿sí? Pero obviamente, eso es lo de los padres. Lo que van haciendo los hijos, pues van extendiendo esa iniquidad, ¿verdad? O sea, esto va de generación en generación en generación. Entonces, bajo esto que dice aquí, ¿qué es? Pues la iniquidad. Pues la iniquidad es una herencia espiritual de maldición, ¿sí? Que va pasando de una generación a otra. Acuérdense que es una herencia espiritual. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, esos versículos son claves para poder entender esto que le estoy hablando. Así es que, si no los leyó, apúntelos, porque eso nos va a servir. Le voy a leer otro versículo, ¿sí? Y luego ya lo explico un poquito más. Esto nada más para reforzar o echarle la base bíblica. Esto está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. ¿Ya estamos? Bueno, búsquelo, búsquelo, porque eso sí, hay que entenderlo muy, muy bien, para hacerlo y también explicar a nosotros. 2 Corintios 12, 14. ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Fíjese lo que dice. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Ese es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Es un verdadero pastor. Dice, pues no deben, fíjese lo que dice ahí. Quiero que entienda que la Biblia no son sugerencias, son leyes, ¿sí? El mundo entero, mi hermano, el mundo natural y espiritual se rige en base a la Biblia, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que está escrito ahí gobierna,
¿sí? Gobierna tanto lo físico como lo espiritual. Y créame que en lo espiritual todo se somete a esto, todo. Amén. Porque Dios es el creador de todo, ¿verdad? Y Él es un varón de guerra. Las leyes de la guerra, por decirlo así, Él fue el que las puso. Y son en base a su palabra. Nadie las puede quebrantar. Entonces el diablo sabe que si está establecido en la Biblia, no hay de otra más que obedecerlo, ¿sí? Eso es una realidad. Por eso uno tiene que valorar la Biblia, ¿sí? Y la tiene que creer, porque no es nada más la voz de Dios con la que se creó todo, ¿sí? Esto es lo que sostiene todo, y todo se somete a la palabra de Dios, todo. Amén. Entonces, ¿se fija lo que está en nuestras manos? Es demasiado, hermanos, lo que Dios nos entregó, ¿sí? Entonces a veces la minimizamos como el libro de la religión, ¿verdad? Sí, como el libro de los hermanos, como el libro de los protestantes, como el libro que son puras letras. Si no, es la voz de Dios. Esta es la ley que mueve todo, físico y espiritual, ¿sí? Y créame que los demonios se someten extremadamente así a lo que está aquí. Amén. Porque saben que esto es la ley. Amén. Entonces, si ahí está, no hay de otra más que hacerlo. Entonces ellos conocen las leyes de esa guerra. Amén. No todos lo entienden, ¿verdad? Porque de hecho los demonios aprenden de nosotros. Sí, como dice Efesios, que la sabiduría de Dios se expresa a los principados y a las potestades a través de la iglesia. Entonces ellos están atentos al avance del cuerpo de Cristo para aprender y para saber cómo pelear, ¿sí? Por eso el diablo utiliza la Biblia a su favor, obviamente de una forma incorrecta, ¿verdad? Pero sabe que si está en la Biblia va a funcionar, ¿sí? Entonces, él aprende pues de nosotros, y de ahí va tomando pues sus estrategias, como le digo, de una manera torcida, pero sabe que funciona. Entonces, él sabe que esto es una ley que mueve todo, ¿sí? Absolutamente todo. Entonces esto quiere decir que debo tener una exagerada confianza en lo que está escrito en la Biblia. Amén. Sí, demasiado. Entonces aquí dice, no una opción, esto es una ley. Sí, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, la última parte, dice, pues no deben atesorar. Fíjense cómo lo dice, no es sugerencia. Sí, esto es una orden. Amén. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, los padres atesoran para los hijos. En el caso de él, es bendición, ¿sí? Por eso Pablo dice, y ya más abajo nos da a entender lo que, para dónde iba lo que estaba atesorando, o el tipo de tesoro que Pablo estaba acumulando. Sí, abajo ya dice yo, en versículo 15, dice, yo con mayor placer gastaré lo mío. Y eso se refiere a lo físico. Dice, y aún yo mismo, esto ya es lo espiritual, me gastaré del todo por amor ¿a qué? A vuestras almas. Entonces, ¿qué tipo de tesoro está hablando Pablo? Pues es un tesoro espiritual, ¿sí? Del que se debe atesorar. Entonces, ¿qué significa? Que hay una riqueza o tesoros o herencia que se atesora, en este caso, en bendición, ¿sí? Pero también existe en maldición, y ese es el detalle, ¿sí? Entonces ahí en Éxodo lo que leímos, ahí me está diciendo la maldición, ¿sí? Mientras no hay iniquidad, ¿sí? No hay maldición. Es imposible porque es una ley, ¿sí? Lo que leímos en Éxodo es una ley espiritual. Por eso dice ahí, ¿verdad? Jehová visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta 4 generaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Él va a presentar una legalidad o una iniquidad, donde él va a decir, sí, muy santos, y esa persona se ve hasta inocente, pero aquí hay una iniquidad que hicieron sus antepasados, y tu ley dice que tú debes de visitar la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos. Hay una iniquidad, y porque así dice tu ley, lo tienes que maldecir. Amén. Si no tiene esa, ¿cómo se puede decir?
decreto contra nosotros o esa acta contra nosotros, el diablo no se presenta ante el trono, porque el diablo cuando se presenta ante Dios es para acusar, ¿sí? Prácticamente en toda la Biblia, cuando usted lo vea delante de Dios, era para acusar, ¿sí? No había otra forma, ¿sí? Por ejemplo, pues una vez iba a acusar a un hombre llamado Josué, un sacerdote, creo que eso está en Zacarías o en Ageo, no recuerdo, es uno de los profetas menores, y dice que se presentó un sacerdote ante Dios, pero que estaba con ropas viles. Inmediatamente se presentó Satanás, y dice ahí para acusarle, ¿sí? Cuando Job, dice la Biblia que se presentó ante Dios, pero ¿sabe cómo lo mencionan otras versiones? Aquí en la Biblia dice Satanás se presentó ante el Señor, ante Jehová. En otras versiones dicen, y el acusador se presentó ante el trono de Dios. Entonces, ¿cuál era su oficio? Acusar. No puede acusar si no hay legalidad. O sea, si no tiene algo con qué respaldar su acusación, porque él sabe que el reino de Dios se mueve bajo leyes, o el reino espiritual, ¿sí? Y que Dios es un Dios justo. O sea, no lo va a engañar, o no lo va a querer envolver y decirle, no, pues aquí pasó esto. Pues Dios todo lo ve, ¿verdad? Y va a decir, pues eso son mentiras. Entonces no se va a presentar así. Cuando se presenta a acusar es porque ya tiene la legalidad en la mano. Amén, ¿sí me explico? Entonces, en este caso es así. Bueno, él no lo ha hecho, pero dentro de su línea está esto, ¿sí? Y tu ley dice esto, que tú tienes que visitar la maldad de los padres en los hijos. Y hay una maldad en toda esta línea. Y tu ley dice, amén. ¿Y sabe cómo se visita la maldad? Pues con maldición. Amén. Por eso hay una escritura, no recuerdo si está en Eclesiastés o en Proverbios, pero dice que la maldición no vendrá sin causa, ¿sí? O sea, pues hay una causa, ¿verdad? O una legalidad por la que viene la maldición. ¿Sí está claro, mis hermanos? ¿Sí o no? Entonces, aquí la cosa es saber cuál es esa legalidad o la iniquidad en este caso, ¿sí? Entonces, las otras dos cosas también son legalidades, ¿verdad? Pero esto entra más en lo generacional. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿qué es la iniquidad? Es una herencia de maldad que se va transmitiendo, una herencia espiritual que se va transmitiendo de una generación a otra. Amén. Y esa maldad es como lo que, no nada más lo que incita. ¿Cómo lo puedo explicar? Pues sí, es lo que provoca que se hagan ciertas cosas en base a esa iniquidad. ¿Sí? Hay una inclinación a esa iniquidad en toda esa línea generacional. Usted ha visto, por ejemplo, que hay líneas generacionales donde siempre hay un divorcio, ¿verdad? Siempre hay adulterio. ¿Sí? ¿Se ha fijado? Sí. En todos hay o divorcios o adulterios, ¿sí? O hay, ¿qué otro ejemplo podemos dar? Alguien que cáncer, que una enfermedad o accidentes, ¿sí? ¿Cómo, hermano? O que enviudan, sí, eso también pasa. O que a cierta edad se empiezan a morir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Es casualidad o es que los genes, sí, como dicen la ciencia, ¿no? Es que es algo que está en la genética física. Sí, bueno, no solamente eso, es que hay una genética espiritual, amén, que va a ir brincando de una generación a otra y que va a ser, en este caso, algo legal, sí, espiritualmente, donde el diablo lo va a reclamar. ¿Sí me está entendiendo? Sí, entonces iniquidad, herencia de maldición o de maldad, sí, una herencia espiritual de maldad que va pasando de una generación a otra. Lo que leímos en Éxodo dice, son 4 generaciones, amén, pero obviamente pues, cuéntele las de las 4 generaciones lo que ellos hicieron. O sea que esto no tiene fin hasta que alguien lo empieza a confesar ante Dios. Entonces, para entender eso, pues vea esa aplicación de Pan de Vida, sí, porque ahí se habló de la confesión, sí, entonces ahí es cuando uno empieza, Señor, perdóname por esto, sí. Entonces el mundo espiritual, mis hermanos, no es como a veces uno piensa, sí, que es así como muy general. Perdónanos por todas las iniquidades en el nombre de Jesús, amén. No, hay una confesión, y más que confesión es una fe para salvación, que es cuando dice, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados,
Yo reconozco que soy pecador. Entra en mi corazón, sé mi Señor y Salvador, que es donde empieza nuestro caminar en el Señor, ¿verdad? Y el Señor ve eso, ¿sí? Y aparte del arrepentimiento que está viendo, que es lo más importante, es que creímos en ese sacrificio y que entendimos que somos pecadores. Y la Biblia dice que el que invocara el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Entonces ese es otro tipo de confesión. No sé si me explico, ¿verdad? Es como una confesión para salvación, pero la que nosotros estamos hablando es para liberación, ¿sí? O sea, esto no afecta mi salvación por el momento, ¿verdad? Pero mientras haya esto me puede orillar a aquella iniquidad y entonces sí puedo perder, ¿sí? Pero lo que sí afecta es mi caminar. Amén. Y lo malo es que no es mi caminar. 4 generaciones más, ¿sí? Que se pueden afectar por causa de esas iniquidades. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿Todo bien entendido? Bueno, entonces el mundo espiritual es así, es más específico. Entonces aquí no es nada más, Señor, perdónanos por todas nuestras iniquidades. Si yo perdono a todos los que me ofendieron, Señor, yo declaro que salgo de todos mis cautiverios. No, ¿verdad? Estaría excelente, ¿no? No, el mundo espiritual es más específico. Si no cree que el diablo dice, aquí traigo todas tus iniquidades. No, hizo esto, todo así detalladito. Y aquí está, Señor. Amén. Y yo tengo derecho sobre esta línea generacional, porque tu ley dice. Amén. Y como el juez es justo, no se va, como dije una vez, ¿verdad? No lo vamos a poder como que por abajo del agua. Sí, Señor, échanos la mano ahí, ¿verdad? Como que no pasó nada, Señor. Tú no viste nada, ¿verdad? No, es que esto no se puede. Sí, por eso le digo, cuando el diablo se presenta a acusar, es porque ya trae la legalidad. Si no, no lo hace. Porque si no, pues en peligro y lo fulminen ahí. Sí, entonces él necesita presentar algo. Bueno, entonces el mundo espiritual es más específico. Amén. Entonces aquí no es nada más todas mis iniquidades. Aquí es cuáles. Sí, y en qué te están afectando, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces la intención de esto es que nosotros aprendamos a confesar y que entendamos qué es lo que puede estar para ser libres de estas cosas, ¿sí? Bueno, quiero que vaya conmigo a Isaías 59. Ahí me dice algunos tipos de iniquidad, ¿sí? Hasta aquí está claro, ¿seguros? Si no, vuelvo a empezar, Dice, no, está todo perfecto. Si necesito que lo entendamos muy bien. Yo sé que ya se cansó, ¿verdad? Porque está pesada la noche. Pero esto es importante. Si no, pues le hablo a su cuerpo, aunque sea. ¿Sí? Ya después vemos todas las demás enseñanzas. Isaías 59. Ahí vamos a ver algunas. Y vamos a ver... No voy a ver tanto la consecuencia. Lea, escuche la transmisión de Pan de Vida, esa aplicación, porque ahí sí se explican las consecuencias. Eso está en el Salmo 32, pero nosotros vamos a ver Isaías 59, que ahí vamos a ver algunas iniquidades. Prácticamente todo ese capítulo se enfoca al mismo tipo de iniquidad. Son como 3, 4, sí, que las menciona ahí. Y ahorita vamos a ver otras que también están en la Biblia, para confesarlas, porque eso se trata este tiempecito que vamos a tener ya para finalizar. Confesar la iniquidad para Dios no haga libre nuestro linaje. Bueno, entonces vamos a leer Isaías 59:1. Aquí vamos a ver 3 tipos de iniquidades, ¿sí? Y vamos a ver el resultado de esa confesión, ¿sí? Entonces, Isaías 59:1, yo se los voy mencionando, Dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿qué hace la iniquidad? Nos separa de Dios, ¿sí? En este caso, ¿qué hace el pecado? No es, ¿cómo lo puedo decir? Como que se oculta el Señor a causa de eso. Pero la iniquidad aquí dice, así nada más una consecuencia, hace división. O sea, yo veo las cosas de una forma y Dios las ve de otra. Eso es división, ¿sí? No nada más es como separación,
Sí, es que pensamos diferente. Entonces la iniquidad nos hace pues ver las cosas totalmente al revés de como las ve Dios. De hecho, iniquidad significa torcido o lo torcido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay iniquidad, nosotros vemos las cosas de una forma torcida a como las ve Dios. Eso es división. Entonces, imagínense, Dios hablando una cosa y yo pensando otra. Sí, Dios viendo las cosas de una manera y yo viéndolas totalmente al revés. Está tremendo, ¿no? Eso hace la iniquidad, porque esto es algo que está en el espíritu del ser humano. Bueno, vámonos al versículo 3. Aquí empieza una iniquidad. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. ¿Qué es eso? Ese es el homicidio. ¿Sí? Obviamente pues, hay un homicidio así literal, ¿no? O físico, o un asesinato, pues. Amén. Bueno, puede ser que traemos algo de eso. A lo mejor nosotros no lo hemos hecho, pero alguien de nuestra línea lo hizo. Lo ideal es confesarlo. Pero también hay un homicidio o asesinato espiritual, y ese es el odio. ¿Sí? El odio es asesinar. De hecho, así dice la Biblia. Sí, aquí puse la cita. Si quiere apuntero nada más para que no lo busque. Es 1 Juan 3:15. Esa escritura dice que el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, sus manos están contaminadas de sangre. Eso es una iniquidad. 1 Juan 3:15. ¿Sí? El que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, el odio o el resentimiento es como homicidio. ¿Sí me está entendiendo? Y aquí dice, ¿sí?, que las manos contaminadas de sangre se refiere a eso, se refiere a asesinato, se refiere a homicidio. Entonces, si se hizo físicamente, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿verdad? Obviamente hay que sacarlo. Pero el rencor y el odio es lo mismo. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Imagínense, ¿sí?, cuánta gente no traemos colgando, ¿sí?, por causa del resentimiento. Eso, mis hermanos, es una iniquidad. Entonces, por eso dice la Biblia, esto creo que lo dije en estos viernes, dice en Amós que por 3 pecados de Edom, ¿sí?, no iba a quitar su castigo o su pecado. Dice, pero por el 4 no revocaré su castigo. Y entonces menciona los primeros 3. Persiguió a espada a su hermano, sí, entre otras cosas. Pero la última dice, por la que no iba a quitarle el castigo, dice, guardó el rencor para siempre. ¿Sí? Los edomitas son descendientes de Esaú. El rencor que había en Esaú era porque él decía que le robaron la primogenitura, que se la robó Jacob, su hermano. Desde ahí él empezó a odiar a Jacob. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que esto que Dios dice en Amós, ya habían pasado muchísimos años, ya no existía Esaú. A los que se los dijo fue a su descendencia, pero a ellos les dijo, ustedes guardaron el rencor. Sí, o sea, la maldad de sus padres está brincando en ustedes. Sí, y el juicio lo va a traer no sobre Esaú, sino sobre ustedes. ¿Sí me está entendiendo? En resumen de eso, ¿verdad? El rencor es una iniquidad. No es nada más un coraje, es una iniquidad. Sí, o sea, usted y yo podemos hacer que nuestra próxima generación sea gente rencorosa, sea gente que odie, ¿sí? Y eso es homicidio. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces no nada más, es que siento corajito, es que siento como que me cae mal. Sí, aguas. Amén. Porque si esto traspasa el resentimiento, puede hasta acarrearse una maldición. ¿Sí? ¿Sí está claro, pues? Entonces es algo que sí brinca de una generación a otra. De hecho, el rencor es tan grave que nos expone al infierno. Ahí sí la cosa está para pensarse todavía más. Eso lo dice Mateo, ¿verdad? Que aquel que llama fatuo a su hermano, o sea que ya es odio, ¿sí?, dice que se expone al fuego del infierno. Así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto no es cualquier cosa. Esto sí es algo muy grave delante de Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿O a qué se refiere? Manos contaminadas de sangre. Se refiere a homicidio. O se refiere en este caso al odio o rencor. Esa ya es una iniquidad. Entonces, pues ya tenemos algo de donde empezar a trabajar. Dice en la segunda parte. Entonces,
¿cuál sería la primera iniquidad aquí? Manos contaminadas de sangre, odio, resentimiento, homicidio. Amén. Y sigue diciendo, yo les recomiendo que no se le ocurra si decir, eso no está en mí. Bueno, en usted no, pero atrás, ¿sí? Y le vuelvo a decir, ¿verdad? Dios no está viendo la maldad en sus antepasados, la está viendo en nuestra generación presente. Por eso dice, la maldad de los padres va a ser sobre los hijos. O sea, a estos. Y uno va a decir, pero yo no era brujo. No, pero tu abuelo sí. Y esa maldad la vio en ti. Y por causa de eso, a ti te voy a maldecir. O sobre ti va a caerle esa maldición. ¿Sí me entiende, mi hermano? Pero cuando eso se confiesa, ya de aquí en adelante ya no llega. ¿Sí? Así de grande es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Que lo que va a pasar en nuestras siguientes generaciones ya no va a ser esto. Pero yo lo tengo que cortar. Sí, y eso corte es confesión, arrepentimiento. Y de verdad es impresionante cómo la confesión de veras así debilita al diablo. Es así, es instantánea. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio o la sangre de Cristo es extremadamente poderosa. ¿Sí? Que no cubre o como que cobija, lo borra. Entonces, delante de Dios, en el caso del homicidio, ¿no? Si yo lo confieso, para Dios nunca fui un homicida. Y para el diablo también. ¿Sí? El diablo puede decir, no, pues era bien tremendo. ¿Sí? Pero en su línea de generacional, eso ya no se ve. ¿Y sabe qué pasa? Aunque quiera maldecir, no va a poder, porque la maldición tiene una causa. Como ahí ya no hay causa, pues tronó el chamuco. ¿Sí? Aunque quiera, no va a poder. Amén, porque el reino espiritual o el mundo espiritual se mueve así. Ni tampoco él puede decir cosas generales, tiene que ser específico. ¿Está claro eso? Bueno, aquí hay otra iniquidad. Dice, versículo 3, la segunda parte. Dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Pues ahí está muy claro, ¿no? La mentira. Pero en este caso, ¿qué es? Aparte de lo literal que es en mentir, ¿cómo lo puedo decir? Es cuando ya es un estilo de vida, ¿sí? Cuando ya la mentira es parte de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es el padre de mentira? O sea que es un lazo directo, ¿no? No es de que, sí, como que acá por los chiquitos o en las faldas de lo malo. No, es directo, porque él es padre de mentira. Amén. Entonces, la mentira es algo que se va a maldecir a otras generaciones. Sí, de hecho, aquí yo lo entiendo, que también se refiere cuando uno usa la mentira para sembrar discordia. ¿Sí conoce gente así? Por no decir si alguna vez ha hecho eso, ¿verdad? Entonces, cuando uno usa la mentira para meter discordia, eso está aborrecible a los ojos de Dios. Si Dios no soporta eso, y lo dice un proverbio, sí, que Dios aborrece, menciona varias cosas, pero entre seis cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma, creo que dice. Y empieza a decir varias. Y la última dice la lengua mentirosa, entre otras. O sea, tiene el contexto igual. Pero a la última dice el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sí? ¿Cómo siembra discordia entre hermanos? Con la lengua mentirosa. Entonces, cuando la mentira se usa para dividir, para poner a uno contra el otro, aguas. Porque eso es muy grave delante de Dios. Amén. Entonces no le queramos ayudar a Dios en nada de eso, ¿sí? No, si estamos usando la mentira para poner uno en contra de otro, para sacar a uno de otro, para meter discordias o pleitos, eso está muy mal delante de Dios, ¿sí? Dios aborrece eso, eso es una iniquidad. ¿Está claro, mis hermanos? La mentira, el homicidio, mentira, y 3 que menciona este capítulo. Versículo 4 dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Y luego dice, como confían en vanidad, hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Bueno, dice, clame por justicia. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Pues la injusticia, ¿sí? La injusticia entra en varias cosas, amén, o la justicia, ¿sí? Dentro de la justicia, pues es atender compromisos o pactos, ¿sí? Cuando yo no soy
justo en un compromiso, pues obviamente es injusticia, ¿verdad? Eso sí puede acarrear cosas. No es a la primera, ¿verdad? Si usted y yo hacemos algo, pues nada, es corregir. Tampoco aquí la cosa es para estar temblando y viendo iniquidades por todos lados. Si no es, bueno, ya entendí esto, lo confieso. Y la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea, yo ya no lo voy a volver a hacer. Si entiendo que el odio es homicidio, pues ya no voy a odiar. Y me voy a esforzar por no odiar. Amén. O el rencor, ¿verdad? Si estoy entendiendo que la mentira Dios la ve como iniquidad, bueno, pues voy a luchar por no mentir, y mucho menos poner discordia entre hermanos. Si estoy entendiendo que la injusticia es algo que Dios lo ve muy grave, bueno, pues no lo voy a hacer. Amén. Me arrepiento y corrijo. Sí, esa es la idea del Señor. Entonces, la injusticia entra cuando yo no atiendo compromisos, cosas que yo me comprometí. Amén. O la otra es la honra. Sí, la deshonra es injusticia. Amén. Por eso en este caso honra a padre y madre, sí, o la honra a autoridades. Amén. Eso es injusticia, porque así dice la Biblia. Honra a tu padre, a tu madre, porque esto es justo. O sea que deshonrar es injusticia. Sí, la deshonra a los padres es injusticia. ¿Sí me entiende eso? Y eso Dios lo ve muy grave. Sí, por eso hay un proverbio que dice que aquel que maldice a padre y madre, se le apagará la lámpara. Dice, en lugar muy oscuro, en lugar tenebroso. Sí, o sea, en el momento más crítico, sí, de su vida, su lámpara es el espíritu. Ahí lo dice abajo. Sí, la lámpara del hombre es su espíritu. Quiere decir que va a estar en tinieblas su vida, porque está deshonrando a sus padres. ¿Sí me entiende, hermano? Esto es grave también. ¿Sí? La deshonra a padres, eso es una iniquidad. ¿Sí? Y como ya siempre se dice, ¿no? Ahí no te está diciendo qué tipo de padres. Simplemente diciendo, hónralos y punto. Amén. Entonces la honra a padres, tanto naturales como espirituales, o la deshonra, ¿sí? Eso es iniquidades, o acarrea, es un acto de injusticia, ¿sí? Y eso ofende a Dios. Amén. Entonces el no saber valorar esfuerzo, saber ser agradecidos o serviciales a nuestras autoridades, en este caso a padres, eso es deshonra, ¿sí? Y eso es injusticia. Por eso la Biblia especifica, porque esto es justo. Amén. Entonces el no actuar en esa justicia, pues se está llevando iniquidad. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la siguiente generación va a ser igual, sí, o peor, va a deshonrarnos a nosotros. Amén. Cuando seamos papás, sí. Y es lo mismo en lo espiritual. Cuando nosotros somos hijos espirituales o tenemos padres espirituales, si nosotros deshonramos, un día nuestros hijos, aquí tengo, ay, canijo, sí tengo. Ya me limpio para que no se estrese. Sí, ya. ¿Está claro, pues? Sí, entonces es como normalmente se dice, ¿no? Lo que siembras cosechas. Eso sí pasa, porque es una ley. Amén. Entonces no diga, con razón los deshonro, porque ellos eran tremendos. Sí, como justificando mi deshonra, ¿no? Por eso los trato así. Sí, porque ustedes sean feos. No, tranquilo. Sí, pues nosotros tenemos que cortar con eso. Amén. Entonces, si no sabemos honrar, sí, o ser justos, la siguiente generación va a ser igual o peor con nosotros, porque eso es algo que se está brincando de una generación a otra, y eso es injusto, dice la Biblia. ¿Me está entendiendo eso? Sí, aguas, pues. Amén. Aquí no dice tipo de papá, si es bueno o es malo, simplemente es honra. Sí, y esa honra pues es respeto. Esa honra es como que ya no tener la mentalidad adolescente. Si la mentalidad adolescente es cargas, pones cargas en los padres que ya no deberían de llevar. Así como que no, es ingrato, ya déjame descansar. Si ya te batallé, niño, bueno, desde la panza o el vientre, tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, y no ya todavía tener que sufrirla. No, mi hermano, eso es vergonzoso, y eso es muy injusto ante Dios.
¿sí? O sea, los padres tienen que llegar a una edad donde reciban, donde ya no se les sangre, donde solo estén recibiendo. ¿Sí me está entendiendo? Sí, porque independientemente, créame que eso Dios lo ve. Sí, y Dios va a decir, fíjate, a pesar de que su papá era bien tremendo, está cumpliendo mi palabra, pues con más ganas, ¿sí? Jehová te va a bendecir. Pues eso así dice, así dice la orden, ¿verdad? O es así dice la ley, ¿sí? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No nada más que vivas muchos años, es que poseas la herencia que Dios te prometió, ¿sí? Pero si deshonramos, actuamos en injusticia, acarrea maldición y se nos corta el tiempo que Dios nos quería dar, ¿sí? ¿Qué injusto es Dios? No, porque es una ley, ¿sí? Entonces el diablo va, pues ya, Señor, tu ley dice. Entonces, quiero que lo entiendan, o sea, hay una vida que Dios nos quiere dar, ¿sí? Y que no podemos tener acceso cuando hay deshonra. Amén. Hay un plan de Dios, por eso dice, a la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, esto es para lo que yo te creé, ¿sí? Aquí está la vida que yo te di, ¿sí? La que yo quiero para ti, pero veo deshonra. Y va el acusador, ¿va? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo vas a bendecir? ¿Por qué va a vivir? ¿Por qué va a prosperar? ¿Por qué se va, cómo lo puedo decir? Se va a establecer en la vida que tú prometiste si él está deshonrando. Usted ve al rey David, sí, ya le expliqué todo el rechazo que sufrió, ¿no? Nunca se ve deshonra hacia su papá, nunca, ¿sí? En lo espiritual, nunca se ve deshonra hacia Saúl, y ahí tenía mucho para deshonrarlo, ¿sí? Porque Saúl era perseguirlo a matar, amén. Cuando lo veía, le tiraba una lanza, ¿verdad? Y lo quería matar, ¿sí? Saúl puso el mal a David en toda la nación, o sea, discordia y todo eso, ¿sí? No nada más lo perseguía, él lo puso en mal, o sea, lo difamó. Ese es un traidor y es un rebelde, y el que lo sigue está igual. Y esos chismes o esas mentiras llegaron a otros pueblos. Por eso cuando David anda en otros lugares, hay un hombre que dice, ¿y quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos que huyen de la mano de su señor. O sea, este es un traidor, yo no tengo por qué ayudarlo. ¿Por qué pensaban así? Pues porque Saulito se encargó de difamarlo, ¿sí? Y cuando David lo tenía a la mano, nunca le hizo nada. ¿Y sabe cómo vio Dios eso? No nada más va a poseer, va a heredar. Y la Biblia dice que cuando Dios pactó con David, hizo un pacto eterno, porque ese es el resultado de cuando Dios no ve iniquidad. Dios pacta con las siguientes generaciones, y aquí lo dice en Isaías, ahorita lo vamos a leer, ¿sí? Pero Dios hace un pacto con David y le dice, ¿sí? No faltará uno de tu descendencia en el trono, y tú no me vas a hacer caso a mí, yo te voy a hacer caso a ti, y no va a faltar alguien de tu generación, de tu descendencia, que se siente en el trono, y dice ahí, para siempre. Y eso se cumplió en Jesús, porque Jesús es descendiente de David y está en un trono eterno ya. Entonces Dios le cumplió, sí, pero vea la vida de David. No hay deshonra hacia Isaí, su papá, pues mucho menos de su madre, porque de su madre habla muy bien David en 2 salmos. Soy el hijo de tu sierva, le dice, sí. Saúl, que ese sí era tremendo, nunca lo deshonró, al contrario le decía, no puedo yo tocar al ungido, ¿cómo va a hacer esto contigo? ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo, mis hermanos? Entonces la deshonra es injusticia y eso acarrea maldición. Amén. ¿Está claro? Bueno, entonces aguas, no solamente padres naturales, sino también padres espirituales, ¿sí? Por eso le doy el ejemplo de Saúl, sí, porque él no era un padre natural, él era un padre espiritual para David. Por eso le dice, Padre mío, ¿qué he hecho yo contigo? Le decía, si al contrario, tu vida estaba en mis manos, pero no te quise hacer nada, y aquí está el borde de tu manto que yo corté, que me incitaron, sí, Padre mío, soy tu siervo y tu hijo. Y ahí le llora David, ¿verdad? Y Saúl dice, se empieza a llorar Saúl, es que Saúl ya estaba muy mal,
¿sí? Y dice que empieza a llorar y dice, no, eres más justo tú que yo, vete en paz, hijo mío. Y de rato, y búsquenmelo y mátenmelo, o sea, ya está muy mal el pobre. Sí, pero no se ve deshonra. Vea cómo Dios afirmó a David en la vida que Dios trazó para él. En la eternidad, sí, hay uno de su linaje en el trono, que es Jesús. Amén. ¿Sí está claro pues? Bueno, la injusticia es una iniquidad. Ya todo lo demás que usted va a seguir leyendo, todo me habla de lo mismo. Me habla de injusticia, me habla de no hacer derecho, ¿sí? O sea, de ser injustos. La injusticia, por eso le digo yo, es la deshonra a autoridades, pero también es el no cumplir compromisos, ¿sí? Como el matrimonio, es un súper compromiso, ¿verdad? El adulterio es una obra de injusticia, ¿sí? Y esa es una iniquidad. Amén. Y ahorita la vamos a ver. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Entonces ya tiene 3 cosas que confesar, ¿sí? Bueno, tenemos pues que confesar, porque aquí vamos a salir todos bien. Bueno, para no hacer muy largo esta escritura, quiero que lea el versículo 20 y vea el resultado de que no haya iniquidad. Eso está en Asaí. Ahorita le voy a decir otras que están en la Biblia, que son un poquito más claras. Ahí en el capítulo 59 de Isaías, versículo 20, dice, vendrá el Redentor de Sión. Ya ahí nos dice algo, Redentor, el que redime, o sea, el que nos saca de esclavitud donde estábamos, ¿sí? Entonces, si está hablando en el contexto de iniquidad, quiere decir que la iniquidad no se esclaviza. De hecho, hay cautiverios de iniquidad, ¿sí? Alguien puede estar cautivo por una iniquidad, cosa que él ni sabe, pero ahí está encerrado. Pero hoy vamos a salir de ahí. Dice, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Fíjese, a los que se volvieron de la iniquidad, o sea, los que se arrepintieron y dejaron de hacerlo, ¿sí? A esos, este será mi pacto con ellos. Fíjese lo que dice. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. ¿Se fija que está hablando de línea generacional en un contexto de iniquidad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la parte contraria? Que cuando hay una confesión o cuando no hay iniquidad, entonces la bendición va a brincar de una generación a otra, como lo dice ahí. El espíritu mío que está sobre ti va a reposar sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Si sobre nosotros hay una gracia, vamos a decir profética o evangelística, ¿sí? Eso va a brincar a sus hijos. Imagínense sus hijos evangelistas, ¿sí? O profetas, va a brincar en sus hijos. Ya va a tener hijos profetas, ¿sí? Nietos evangelistas, ¿sí? Bisnietos pastores. Amén. Den un aplauso a Dios, porque eso sí es para estar muy, muy, muy contentos. Pero da la condición, ¿verdad? Y la condición es los que se volvieron de la iniquidad. Amén. Entonces, así como se acarrea una maldición, ¿sí? De que brinca la iniquidad, un borracho, ¿sí? Un drogadicto más, otro divorciado, ¿sí? Otro adúltero, un homosexual, ¿sí? Uno que se muere antes de tiempo. Y la línea, toda la línea de divorcios, toda la línea de alcohólicos, toda la línea de idólatras, de brujos, ¿sí? Ahora eso se corta ahí. Y cuando uno se vuelve de esa iniquidad, volverse es confesarla y no volver atrás, ¿sí? O sea, no volver a hacerlo. Entonces, cuando eso se hace, se corta. Y de ahí, entonces el espíritu que está en ti, que yo puse en ti, no la iniquidad, sí va a ser sobre ti y sobre tus hijos, las palabras que he metido en ti. Entonces, qué hermoso va a ser que usted vea a sus nietos chiquitos predicando el evangelio, ¿sí? Que sus niños le digan, a ver, dame un folleto, porque se lo doy a mi compañerito de escuela, ¿sí? O que ande en la calle y diga, préstemelos, abuela, yo predico aquí, ¿sí? O yo quiero ir a la iglesia porque quiero aprender a tocar un instrumento, ¿sí me entiende? ¿Sí? O que jueguen a predicar, que le prediquen a sus monos,
Sí, que lo sienten ahí y vamos a predicar. Amén. Porque es una tendencia a eso. Como es la iniquidad para mal, pues aquí es la bendición. Amén. O que estén chiquitos y usted los oiga orar y que dice, caray, qué tremendos, ¿no? Sí, oran mejor que uno. Amén. Porque están fluyendo, porque es una bendición, es un legado. Entonces la cosa es cuando no está eso, sino lo contrario. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí o no? Bueno, la primera vez, por ejemplo, bueno, pues voy a decir el nombre porque no sé cómo ocultar. Una vez estábamos orando por Alma. Le dije, Alma, esta te va a tocar a ti. Así es que tú vas a reprender. Sí, y esta la vas a orar tú. Órale, empieza a orar. Y tú reprende y esto y lo otro. Y que empieza a orar Alma. Dije, canijo, ¿verdad? Y me sentía muy contento de escucharla orar así. Y empecé a ver cómo Dios estaba obrando así, conforme iba orando. Dije, no, pues ya que me ministre, ¿verdad? ¿Por qué la ministro yo? Ahora que me ministre ya a mí. Entonces eso es una satisfacción, ¿verdad? Porque en lo físico, pues obviamente, tus hijos naturales, pero en tus hijos espirituales es una satisfacción igual, ¿verdad? Como decía una vez, la primera vez que pasó, creo que Jorge, a predicar, y todo muy bonito, muy bien trazado y todo muy bien. Y créanme que sí me sentí así como dije esa vez. Siento como cuando nació uno de mis hijos físicos, ¿sí? Y es una satisfacción muy grande, porque sientes, no es en vano todo el rollo que les echa a uno, ¿verdad? O sea, sí está pasando algo. Amén. Bueno, entonces, hace muchos años esas palabras Dios me las dio a mí, esa escritura. Sí, usted agárrela también. Señor, el espíritu que está en mí, pero el que tú me des, ¿verdad? Si no el espíritu de rencor, el espíritu de amargura, el espíritu de depresión. No, tu espíritu, Señor, que has puesto en mí, sí va a estar en mis hijos, Señor. Y van a orar, van a hablar mejor. Sí, porque así es el reino de Dios. El reino de Dios no es Babilonia. Si Babilonia es competencia. Si no, sentaditos. Y si vuelves a hablarte, salgo, te corro de la iglesia. No, acá es, tú vas a ser mejor, tú fluye más. Sí, en ti saber algo más grande, tú vas a ser muchísimo mejor. Sí, uno no es nada, lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Y cuando eso se dé, pues te vas a alegrar. Bueno, punto de aparte, que si no ya nos salimos de ahí. Entonces esas son iniquidades. Hay otras. Ya me lo acabo, porque quiero que oremos. Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne. Esas son iniquidades. Obviamente pues es una inclinación que tiene la carne, ¿verdad? Es algo natural, pero también en eso entendemos algo espiritual. Gálatas 5 5:19. Vamos a ver las obras de la carne. No sé si las ha contado alguna vez. Bueno, son 18. ¿Sí? La última es donde dice cosas semejantes a estas. Y no sé si se ha puesto a pensar que son 3 veces 6. ¿Sí? O sea, 6. Y no sé si se ha puesto a pensar que eso tiene que ver con el anticristo. Por eso la Biblia lo menciona, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, donde va a estar toda la iniquidad y toda la manifestación de las obras de la carne. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo así de a poquito. Como está, son 18 cosas, pues lo podemos partir en 3 de 6, ¿sí? 6 por 3 son 18, ¿sí? Por ahí vamos bien. Bueno, entonces, para empezar, a lo mejor ahí ya estamos confundiéndonos. Bueno, 6 por 3 son 18, ¿sí? Entonces son 3 grupitos de 6, amén. Entonces, cada uno tiene su porqué, ¿sí? Y aquí ponga atención. Fíjese cómo hay iniquidades que afectan inmediatamente nuestro espíritu, ¿sí? Cómo hay iniquidades que afectan nuestra alma, amén. Cómo hay iniquidades que afectan nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Está claro? Por eso son 3: espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí hay 6 iniquidades que menciona aquí. Todas afectan todo, ¿verdad? ¿Sí? Pues afectan todo nuestro ser. Pero hay unas que es algo más directo, no sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver las primeras 6. Dice el 19: manifiestas son las obras de la carne.
Ya estamos todos, Gálatas 5:19. ¿Sí o no? Dice que son adulterio, esa es la primera. Fornicación. Inmundicia se refiere a perversiones sexuales. Sí, o sea, masturbación, pornografía, orgías que sí lo menciona. Bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, todo lo que es una perversión, pero específicamente lo sexual. Eso afecta directamente el espíritu. Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería. Esas son las primeras 6. ¿Sí está claro? Esas 6, ¿sí?, tienen que ver con nuestro espíritu. O sea, que directamente afectan nuestra vida o nuestra área espiritual o el área de nuestro espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que inmediatamente se conectan al linaje. ¿Sí? Cuando alguien cae en adulterio, eso afecta su línea generacional. Cuando alguien está en fornicación, eso afecta su línea generacional. O sea, esto no es cualquier cosa, esto nos maldice. De hecho, hay una escritura que habla específicamente de la fornicación y lo dice que es el pecado que afecta el cuerpo. También lo dice así. O sea que ese te lo puede meter abajo en lo último. Pero en este caso, el adulterio. Sí, hay un adulterio físico, que es relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Pero hay un adulterio del corazón. ¿Sí? Y ese adulterio es el que codicia, ¿sí?, a una mujer o a un hombre en su corazón, ya adulteró. ¿Sí? Bueno, eso no es cualquier cosa tampoco. Hay que luchar, porque si no, la siguiente generación va a tener una tendencia a esas cosas. ¿Sí? Y usted se va a dar cuenta, otro adúltero en la familia. Ya le puso el cuerno a la esposa. Si ya se metió con otra. Sí, o ándale, ya salió con el domingo 7, ¿no? Fornicación. Ya, y hay una tendencia algo así. Aguas. Adulterio, fornicación, inmundicia, toda clase de perversión sexual entra ahí. ¿Sí? Incesto, bestialismo. ¿Sabemos qué es bestialismo? Son relaciones sexuales con animales. Sí, bestialismo. Hay otra hasta con muertos, que también existe. ¿Sí? Y otras más. Masturbación, pornografía, incesto, ya lo dije. No sé, todo lo que tenga que ver en esas áreas, que es obviamente homosexualismo, lesbianismo. Eso, mis hermanos, afecta inmediatamente, ¿sí?, a nuestro espíritu. Entonces eso hay que confesar. Si usted dice, no, yo nunca, fornicación no, adulterio no, pues, pero alguien de la línea a lo mejor sí. Lo más seguro es confesar. Lascivia no es nada más pensamientos sucios, son deseos extremos. Sí, de hecho eso significa lascivia. Es un deseo extremo, ¿sí?, hacia un área, en este caso, algo de tipo sexual. Idolatría, ¿sí? A veces pensamos que la idolatría es el monito, ¿no? No, es un demonio. Así dice la Biblia, ¿sí? Que lo que adora no es ídolos, decía el apóstol Pablo, sino que detrás de un ídolo hay un demonio. O sea, no se hincaba o no nos hincábamos al mono, nos estábamos hincando a un demonio. ¿Sí? Todos los principados normalmente se manifiestan en ídolos. ¿Sí? La idolatría es una conexión con ese espíritu. Por ejemplo, le voy a decir uno que es muy común: San Judas Tadeo. ¿Se ha fijado que todos los que adoran a San Judas hay mucho alcoholismo? ¿Sí se ha dado cuenta? Hay mucho borracho. ¿Sí? Casi, no, pues todos. Toda la gente que tiene a Judas como el principal, siempre hay borrachos. Borrachos, no nada más tomadores. O sea, gente que se embrutece. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque ese es el espíritu que gobierna esa área. ¿Sí? Entonces no es nada más, no, pues es su monedota, ¿da?, su cuernito ahí bonito. No, eso es un demonio. Es un espíritu que rige esas áreas. Fíjese bien, en una liberación, ¿sí?, se oró contra ese espíritu porque saltó. ¿Y sabe qué dijo? Yo estoy aquí porque me ofrecieron un suicidio. ¿Y sabe cómo entró eso? Y no fue la persona, era la línea generacional. Fue un suicidio de alguien de su familia que se suicidó porque estaba borracho. Entonces, estos son mis terrenos. Tú te metes en alcoholismo, en drogadicción, te metes en lo mío, diría el Judas, ¿no?
como estás en mis terrenos y tú te mataste o te suicidaste en esa condición, tú te ofreciste a mí. Esa fue una ofrenda para mí, diría el Judas. ¿Sí me entiende esto? Por eso ese demonio dijo, no, yo no me voy de aquí, porque a mí me ofrecieron un suicidio. Y fue que una persona se mató estando borracho. Entonces por eso le digo, no es nada el monito, es lo que hay detrás, ¿sí? Entonces por eso usted lo puede ver, ¿sí? Se adora ese ídolo, casi todo mundo en esa área está perdido. El alcoholismo, las drogas. Si antes se le decía el protector de los narcos, ahora ya no es, ahora el protector de los narcos es la muerte, ¿sí? O la santa muerte, como se le dice. ¿Sí me está entendiendo, pues? ¿Sí? Por ejemplo, la santa muerte. Todos o la mayoría tienen algo que ver con drogadicción, ¿sí? ¿Qué ofrendas se le dan a la muerte? Tequila, cigarros, drogas, ¿sí? Eso es. Entonces, en base a eso, esa es su área. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esto no es nada más el bonito, no, te estás metiendo en algo espiritual. Entonces, al hacer eso, te enlaza en tu espíritu. Y el mono va a decir, esa persona me entregó su descendencia, me entregó sus finanzas por sus limosnitas, ¿sí? Yo tengo derecho a maldecir de su economía, porque hasta se gasta su quincena en comprarme y hacerme reliquias. Entonces ese es mío y no lo suelto. Y la gente empobrecida, atada al vicio. Amén. Fíjese cuántas cosas tenemos que aprender y cuánto crecimiento tenemos que dar. Nuestra nación le urge ayuda, mis hermanos, ¿sí? Necesitamos mucho crecer para poder liberar a nuestra ciudad, ¿sí? O nuestras familias, no veamos más lejos. Y la última de esa parte, la hechicería. Ahí no hay nada que discutir. El que se mete en hechicería maldijo toda su linaje. Así es de inmediato, ¿sí? Que el tarot, bueno, el tarot tiene más que ver en el esoterismo, pero es dentro del ocultismo. Todo lo que es ocultismo, brujería, hechicería, lo de el esoterismo, la masonería, o sea, es ocultismo, o brujería, pues. Todas esas cosas inmediatamente atan la línea generacional, siempre. Amén. Por eso se menciona la hechicería. Entonces, probablemente no lo hicimos, pero téngalo por seguro que en nuestra línea hay algo de eso. Que las barriditas, que te pasan por fuego, ¿sí? Esas pasadas por fuego, esa adoración a un demonio que se llama Moloch o se llama Baal, ¿sí? Que se demanda niños. Por eso la abuelita se le ocurría, bríncale a la lumbre, mijo. Sí, y ahí te echan el chile, ¿no? Que echan chile tostado. Sí, bríncale y te barren con el pirul y estás brincando de un lado a otro en el fuego. ¿Sabes qué está haciendo? Nos están entregando a Baal. Sí, porque Baal o Moloch pide niños. Sí, así se le adoraba y que los pasaban por fuego. Así dice la Biblia. Entonces, todas esas cosas son hechicería. Sí, y que el pirulazo y esas cosas, ¿verdad? Que el huevo y ya cosas más pesadas, el espiritismo, ¿no? O la adivinación. Que el niño Fidencio bajó. Sí, aquí estoy y te quiero y cosas, pues tonterías que dice, ¿verdad? Sí, que bajó el ángel Gabriel. Sí, cosas feas. Bueno, todo eso no es nada más, bueno, eso ya pasó. O eso lo hicimos. O no sabías más, no, yo nunca me metí, pero mi mamá sí, bien devota al Fidencio. Ah, bueno, eso está en la línea generacional. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues es confesar. Ya me lo acabo, ¿eh? Número 2, el otro grupo. Ese viene a ser lo que afecta instantáneamente o directamente al alma. El versículo 20 de Gálatas 5. Enemistades. ¿Se fija cómo ya empieza lo emocional? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y no, eso ya es otro. Eso ya entra lo de abajo. Entonces, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Disensiones es diferentes formas de sentir. Bueno, ahí no creo que esté muy complicado, ¿verdad? Sí se fija que tiene mucho que ver con lo emocional, ¿sí? Con lo interno, las emociones, pues. Enemistades, pues es pleito entre hermanos, pleito entre familias,
¿sí? Pleitos, pues, literalmente lo dice así, los celos, la ira, cosas ya en nuestras emociones. Esto lo puede usted enfocar un poquito a lo de sanidad interior. Y luego ya lo del cuerpo, herejías. Herejías es como sectarismo, que los testigos de Jehová, que los mormones, ¿sí? O sectarismo aquí en la iglesia. Aquí a Gloria Postrea es lo máximo, ni se van a otro lugar porque todos están endemoniados menos nosotros. Eso es sectarismo, ¿sí? Entonces fíjese, herejías, envidias, homicidios otra vez, borracheras, orgías, y la última, cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a esto usted lo puede ver en Colosenses 3, creo que es 1 Corintios 6, sí, donde dice: no erréis, Dios no puede ser burlado, ni los afeminados, ni bla, bla, otra lista ahí. Eso es cosas semejantes, o sea, ahí entraría eso. ¿Sí me entendió, mi hermano? Sí, entonces, de esas 16 por 3, 18. Esas 18 cosas que dijimos, sí, todo es iniquidad. Amén. Entonces ya tiene una lista larga para confesar. Amén. Y yo sé que el Espíritu Santo le habla en su conciencia y seguramente le hizo acordarse de algo. Sí, de cosas que aquí, acuérdate, y te dijeron, te enteraste o tú lo viste. Bueno, este es el momento para sacar. Tenemos 5 minutos para romper con todo esto, ¿sí? No se crea. ¿Sí me entendió, pues? Complemente esto con lo de pan de vida, lo que es la confesión, porque ahí se explica las consecuencias de la iniquidad, ¿sí? Y cómo romperlas. Ahorita nada más vamos a orar. Yo le sugiero que sea diligente, ¿verdad? En esto, porque de esto depende su línea generacional, ¿sí? A lo mejor ahorita le vienen cosas, pero siga orando. Señor, ¿qué más, Señor? Y si se entera de algo y que a lo mejor usted dice: bueno, esto sí lo estoy practicando, pues ya no lo haga. No maldiga a sus hijos, ellos no tienen la culpa. Amén. Sino al contrario, límpieles el camino. Si a usted le ha batallado toda su vida, no deje que sus hijos sigan batallando peor. Si hay que cortarlo aquí. No hay que justificar nuestra iniquidad. Señor, tú sabes que lo hago porque Dios va a decir: pero me estás lastimando, me estás ofendiendo, si estás destruyendo tu generación. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie para que no nos vayamos a dormir. Y vamos a orar, mis hermanos. Y usted va, si ya se le vino algo a su conciencia, se lo va a confesar al Señor, ¿sí? Confesar, acuérdese, esto es específico. No es perdónanos por toda la brujería que hacíamos. No, Señor, perdónanos porque hicimos esto. No diga hizo mi papá. No, hicimos esto, Señor. Porque acuérdese, la ve en la generación presente. Hicimos esto. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y renunciamos a toda iniquidad. Amén. Bueno, vamos a orar pues así ya para terminar esto. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Bendito Dios, tú conoces nuestra vida, Padre Celestial. Hay muchas cosas que no entendemos, Señor, y muchas de ellas son las causas principales por las que hay mucha escasez en nuestras familias, por las que hay mucha miseria, por las que hay muchos adulterios, Señor, por la que hay muchas enfermedades. Bendito Dios, Señor, donde hemos buscado toda la ayuda humana posible y siempre, Señor, volvemos a lo mismo. Señor, crecemos de repente en un área, pero algo nos da el jalón y nos hace retroceder. Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Señor, yo sé que hay un acusador que día y noche, porque así dice Apocalipsis, los acusa. Señor, yo sé que hay cosas donde el diablo las presenta, Señor, pero te doy gracias por tu sacrificio, porque gracias a ese sacrificio esto se puede romper. Señor, en el nombre de Jesús yo me expongo ante tu luz y yo confieso toda iniquidad, Señor, de adulterio, de fornicación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, toda iniquidad de inmundicia, perversiones sexuales en las que hemos caído, Señor, toda lascivia, Padre, toda la idolatría y la avaricia que entra ahí mismo, Señor, toda la hechicería, Padre, brujería, masonería, Señor, el esoterismo, la adivinación, toda la perversión en esas áreas. Perdónanos, Señor, por todo culto que hicimos a ídolos. Si usted se acuerda de uno específicamente al que usted
o su familia es muy devota o lo fue, a ese confiéselo. Señor, yo confieso, Señor, con tal ídolo, y yo renuncio a todo lazo con ese ídolo en el nombre de Jesús. Y así se va, mi hermano, para que esto se va rompiendo. Acuérdense que el mundo espiritual es específico. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón y confieso toda enemistad, todos los pleitos, todos los celos, toda la ira, Señor, toda contienda, toda disensión entre nosotros, entre mi casa, Señor, toda herejía, toda envidia, Señor, todo homicidio, todo rencor, todo odio que está en mis manos, Señor, toda borrachera, toda orgía, Padre. Señor, perdóname por contaminar mis manos con homicidio, Señor, por aborrecer a los demás, por haber cargado con resentimientos toda mi vida, Señor. Perdóname por toda mentira con la que he obrado, con la que he hablado, Señor, que muchas de esas mentiras, Padre, Señor, han causado discordia entre las familias o las personas cercanas a mí. Te pido perdón y lo confieso en el nombre de Jesús. Perdóname por actuar con injusticia, Señor, por deshonrar a mis padres, por deshonrar a mis autoridades espirituales, por deshonrar, bendito Dios, por no actuar justamente con algún compromiso, bendito Dios, Señor, con gente con la que me he comprometido, ya sea en mi trabajo, ya sea con mi familia, ya sea contigo, Señor. Bendito Dios, que no he guardado el pacto contigo, Señor, como dice tu palabra, que esa falta de compromiso es adulterio en el alma, dice así Santiago. Señor, en el nombre de Jesús yo confieso cada iniquidad, Señor. Y si hay algo que tú ves en nosotros, Señor, y que nosotros no alcanzamos a ver, Señor, tráelo a la conciencia. Háblale a nuestra conciencia, todo lesbianismo, todo homosexualismo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, todo incesto que hayamos cometido, lo confesamos este día, Señor. Cada uno de los ídolos a los que nos hincamos, a los que adoramos, Señor, o a los que adoró nuestra línea generacional, los adulterios en nuestras casas, las fornicaciones, Señor, que ha habido en nuestra vida, Señor, y en la vida de nuestro linaje, lo confesamos y pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy sacamos a la luz toda esta iniquidad, Señor, para limpiar nuestro linaje, para limpiar nuestra línea generacional. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo, bendito Dios, que tú sacas de nuestra sangre toda iniquidad en el nombre de Jesús, Padre. Que tú empiezas a drenar de nuestra sangre toda la sustancia de iniquidad en el nombre de Jesucristo, Señor, que va saliendo de nuestra sangre todo lazo con Jezabel, Señor, con la manipulación, con el control, Señor, todo lazo, bendito Dios, con el robo, Señor, todo lazo con la miseria, Señor, en el nombre de Cristo declaro romperse todo lazo con el adulterio, Señor, todo lazo con todos los ídolos, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, todo pacto con la muerte, Señor, a través, bendito Dios, de culto, de hechicería, de brujería, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, declaro la sangre de Jesús que elimina y saca toda iniquidad de nuestra sangre, toda enfermedad, Señor, a causa de la iniquidad. Yo declaro que se rompe y que sale de nuestros genes en el nombre de Jesús, Señor, que aquí no habrá gente con cáncer, gente con sida, con diabetes, Padre, Señor, bendito Dios, y al salir de esto nos das una conciencia para que nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo sea guardado, Señor, irreprensible, porque así dice tu palabra, Señor. Toda maldición, Señor, de enfermedad, toda maldición de pobreza, toda maldición, Señor, de divorcio, de enfermedades, Señor, yo la reprendo y la cancelo contra este pueblo y declaro, como dijo, Señor, aquel profeta: no veo iniquidad en Jacob, no hay perversidad en Israel, no puedo maldecir, decía aquel profeta, porque el Todopoderoso ha dado la orden de bendecir. Gozo de rey está con ellos. No hay iniquidad en Jacob, no hay perversidad en Israel. Yo bendigo esta iglesia y yo declaro que en este momento, Señor, tu sangre se derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.
Yo veo en visión como una serpiente que tiene enredado esa línea del ADN, o ese ADN espiritual, y esa serpiente empieza a soltarlo, está enrollada ahí, pero lo empieza a soltar. Yo declaro que toda maldición de enfermedad por la serpiente, Señor, se rompe en tu pueblo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en esta iglesia, declaro que es desarraigada. Enfermedades en los huesos, enfermedades, Señor, en el cerebro, Señor, enfermedades, Padre, en los pulmones, enfermedades en los riñones, enfermedades, bendito Dios, Señor, en el sistema respiratorio, Señor, enfermedades en el estómago, enfermedades de esterilidad, enfermedades, Señor, en el sistema nervioso, toda clase de enfermedad a causa de la iniquidad. Yo declaro que es desarraigada en el nombre de Jesús. Toda miseria, Señor, bendito Dios, por causa del robo, por causa de la injusticia, Señor, porque la injusticia trae pobreza, Señor, la deshonra trae miseria, bendito Dios, Señor, y por mucho que acumulemos, la deshonra nos empobrece, así dice tu palabra. Señor, no me han honrado, decía el profeta Ageo, me parece. Si yo soy Señor, ¿por dónde está mi honra? Inmediatamente dice: malditos son con maldición. El devorador los está saqueando, porque habla de la deshonra. Señor, porque eso trae la deshonra, trae miseria. Señor, yo reprendo toda miseria en esta iglesia, y yo declaro, bendito Dios, que esa iniquidad es sacada de la sangre de mis hermanos, Señor. No actuaremos en deshonra, no actuaremos en injusticia, Señor, y vamos a ver, Señor, si esa es la causa de nuestra escasez, porque sé que Dios prueba, sé que Dios trata con nosotros, Señor, pero también cuando hay idolatría, hay avaricia, hay una inclinación a idolatrar lo de este mundo, Señor, también lo confesamos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Padre, y yo sé que estás cubriendo con tu sangre y borrando con tu sangre toda iniquidad en nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, yo te bendigo, mi hermano, declaro que eres libre de toda iniquidad en el nombre de Jesús. Declaro que Dios desarraigue esa iniquidad de tu sangre en el nombre de Cristo, y que ahora ves el favor de Dios en todas las áreas de tu vida. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo que Dios, a partir de hoy, en esa confesión del corazón, Dios les empieza a redarguir en la mente y en el corazón a tus hijos. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu inmundo, Señor, bendito Dios, de cada vida de los que estamos aquí, Señor, y yo declaro que todo cautiverio de iniquidad se abre en el nombre de Jesús. Señor, se abre toda cárcel de iniquidad en esta iglesia. Señor, se abre, salen mis hermanos, salen sus familias en el nombre de Jesús. Que el imperio de la muerte no tiene potestad sobre nadie de los que están en este lugar, porque la sangre de Jesús nos cubre de pecados, Señor, nos limpia en el nombre de Cristo, Señor. Y el diablo sabe que esa es una ley y que no puede quebrarla en el nombre de Jesús, que la tiene que respetar. Que el día de hoy estamos exponiendo a la luz lo que el Espíritu Santo nos está hablando a la conciencia, Señor, lo que la Biblia nos ha hablado en el nombre de Jesús, Padre. Y no hay demonio que lo pueda contradecir, porque es una ley. El acta de los decretos ha sido anulada por causa del arrepentimiento en la cruz del Calvario. Ahora yo bendigo a mis hermanos, y todo lazo con el diablo se corta en el nombre de Jesús. Todo lazo con la idolatría, con la reina del cielo, se corta en el nombre de Jesús. Bendito Dios, y declaro que tu pueblo es bendecido con paz, Señor, como se dice en esa escritura. Gozo de rey está en medio de ellos, porque esa es el resultado de la libertad. Hay gozo, hay felicidad en tu pueblo. Yo los bendigo, mis hermanos. Ustedes son un pueblo bendito, son real sacerdocio, son una nación santa. Ustedes son un pueblo que Dios escogió por su gracia y misericordia. Veo al Señor
que baja como con alas de águila a este lugar, y Dios nos toma en sus alas, como dice la Escritura. Bendito Dios, con alas de águila los saqué de Egipto. Está hablando eso de la unción profética que había en Moisés. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, con alas de águila nos sacas de la cautividad del mundo, Señor, de las iniquidades de este mundo, y nos estableces, bendito Dios, en lugares celestiales, Padre, en el lugar donde debemos de estar posicionados juntamente con Cristo, por encima de todo principado y de toda potestad, en el nombre de Jesús, Padre. Hay como manchas en nuestra sangre, pero que eso se va absorbiendo. Esa es la iniquidad. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y yo declaro que si por causa de la iniquidad había una escasez material, una enfermedad, bendito Dios, y por causa de la iniquidad, Señor, había vida en la vida de sus hijos, Señor, algo que los frenaba a buscar a Dios. El día de hoy yo declaro que eso se corta en el nombre de Jesús, Padre, y que la mano de Dios desciende, redarguye de pecados, Señor, nos convence en el nombre de Jesús, Señor. Aquí está Dios, mis hermanos. Yo sé que estamos cansados, pero veo un ángel bajar, suena trompetas como con chofares. Ese es el anuncio de libertad en el nombre de Jesús, Padre. Ángeles bajan a partes bajas de la tierra. Hay cautiverios de iniquidad. Hay gente que está encerrada ahí por las iniquidades de sus padres. En el nombre de Jesús, para que entendamos la gravedad de esto. Esto no es nada más justificar, es que hacemos esto para. No, eso no lo justifica el cielo. Esto solamente con el arrepentimiento sale. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, declaro esa luz entrar, Señor, a esas partes bajas, Señor. Bendito Dios, cautiverios de masonería, plazos de muerte, Señor, por enfermedades. Yo declaro que esta luz entra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que empiezan a salir los cautivos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, mi hermano, háblale a tu línea generacional y bendícela. Empieza a orar por tus hijos. Empieza a declarar, si tú sabes que hay un área de tu vida donde sientes que nunca has podido avanzar ahí, empieza a declarar sobre ella que el Señor la bendice. Empieza a orar por tu simiente, empieza a orar por tu línea generacional, la presente, como obviamente si no tienes hijos naturales, espirituales o tus padres, pero bendice tu linaje. Empieza a orar en el nombre de Jesús y a declarar: Señor, el espíritu tuyo que está en mí, las palabras que has puesto en mi boca, bendito Dios, Señor, Padre celestial, estarán en mis hijos y en los hijos de mis hijos, en el nombre de Jesús. Yo declaro que mis hijos son profetas, yo declaro que mis hijos son apóstoles del Cordero, que mis hijos son evangelistas, que mis hijos son misioneros. Yo bendigo a mis hijos naturales y espirituales, y yo declaro que son hombres y mujeres de guerra. Bendito Dios, yo los bendigo. Declaro que nadie permanecerá enfermo, mucho menos va a morir antes del tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu simiente, bendigo a tus hijos, bendigo tus 4 generaciones, y declaro que hasta millares llega esta bendición. Bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tu trabajo. Declaro en el nombre de Jesús que lo que hagas va a estar bajo la bendición y el respaldo de Dios, en el temor de Dios, en el nombre de Jesús. Declaro que en ese temor Dios bendice a tus hijos, Dios desarraiga la iniquidad de tus hijos, y tus hijos son benditos. Tus hijos no van a morir de diabetes, de enfermedades. En el nombre de Jesús, la hechicería, Dios la desarraiga de tu línea en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Veo como son como venas pero con sangre como esa coagulada o sangre negra que está en las líneas generacionales. Esas venitas Dios las empieza a extirpar o a jalar en el nombre de Jesús. Esto no está en la sangre de tus hijos. En el nombre de Jesús, Padre,
Veo eso en Regina, Diana. Es como una vena negra que empieza a sacarla a Dios y empieza a decir: esto es por la hechicería que hay en tu línea generacional, y la empieza a jalar. Y cuando Dios jala esa vena negra, empieza a sanar su cuerpo en el nombre de Jesús. Así sobre todo, Señor, bendito Dios, toda línea de maldición declaro que es desarraigada en el nombre de Jesús, Padre. Todo cautiverio por la iniquidad declaro que se abre en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Señor. Aún personas que vean este video o esta transmisión, eres libre en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, para gloria de tu nombre. Yo espero y lo percibas, mi hermano, como muchos ángeles están bajando a partes bajas donde hay muchos cautivos en el nombre de Jesús. Y si no lo percibes, todo esto es por fe. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Hay gente a la que estos ángeles le dicen: sal ya, vámonos. Pero hay gente que dice: es que no sé qué hacer, no sé cómo salir, no sé cómo vivir. Son estructuras de pensamiento, pero declaro que eso se quiebra en el nombre de Jesús. Bendito Dios, para gloria de tu nombre. Dios pone la mano en tu cabeza, Yuri, te dice: te introduzco a esta etapa donde no hay iniquidad, donde no hay maldición. Lo que emprendas va a estar bajo mi bendición. En el nombre de Jesús, tu etapa de esclavitud se terminó en todas las áreas de tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, habla bendición, habla prosperidad, habla sanidad, habla de mi gloria en el nombre de Jesús. Tienes mi bendición, tienes mi respaldo en el nombre de Jesús, Señor. Lo mismo en Connie. Dios pone su mano sobre ti y te empieza a declarar: estás en otra etapa, yo te bendigo y tienes mi bendición, donde no vas a funcionar o no vas a entrar esa etapa bajo maldición. En el nombre de Jesús no habrá ladrones que te estén saqueando. En el nombre de Cristo vas a ver la mano de Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Aquello que ha retenido la conciencia de pecado en gente por la que le hablamos tanto, nuestras familias, yo veo que viene una conciencia de pecado. Una luz les empieza a caer en el nombre de Jesús. Veo familiares nuestros, hijos de algunas de ustedes, como Dios le habla a la conciencia a sus hijos, pero esa iniquidad retenía ese redarguir, pero por la confesión viene una convicción. Y empiezan a sentir: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mis padres hay abundancia de pan. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre celestial, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Bendito Dios. Eso siento que Dios está haciendo eso en sus hijos. Mi hermana Raquel, Dios le está hablando ahí a la conciencia. Sí va a haber donde ellos obviamente van a tener que decidir, pero ya no va a ser bajo un entendimiento nublado. Ya va a ser una decisión propia, pero ya no bajo una influencia, sino bajo una voluntad que se quebrante o no. Pero yo sé que Dios está redarguyendo. Veo a su hijo que se empieza a llorar delante de Dios, empieza a pedir misericordia. Algo le está Dios hablando a su conciencia. En el nombre de Jesús. En su hija, mi hermana Dulce, también veo que como que entra una semilla en su cabeza que le empieza a dar como un redarguir a su corazón. No lo va a demostrar, pero eso ya está ahí. Y eso va a ir creciendo en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Así en la vida de nuestros hijos, Señor. Tu bendición entra, Padre. Tu bendición entra en nuestro linaje. En el nombre precioso de Jesús, Padre. Bendito Dios, para gloria de Dios. Para gloria de Dios, Señor. Veo en Jazmín, mi hermana Chala, una mujer muy evangelística, pero siento que le va a evangelizar a gente de una posición económica alta. Como que su área va a ser ahí. Les va a hablar, les va a evangelizar,
los va a convencer. Tiene demasiada convicción que el Espíritu Santo le va a ir dando. Es mucha su convicción. Va a ser una mujer que no en ningún momento va a titubear cuando hable del Señor Jesús. Bendito Dios, donde no va a tener todas esas inclinaciones que había en la línea generacional, sino que ahora bajo la bendición de Dios será una evangelista muy poderosa que le va a hablar a gente que está en esas áreas económicas, gente empresaria, que van a oír el mensaje a través de su vida, que van a escuchar del arrepentimiento, que ella no va a tener ni vergüenza, ni temor, ni ningún prejuicio del hablar de Jesús. En el nombre de Cristo. Y siento en mi espíritu que va a ser una mujer de mucha guerra, pero de esas que pelean para que las almas alcancen el evangelio. En el nombre de Jesús, Padre. Y Dios les dice, mi hermana Chal, a usted y a todas su linaje, a sus 2 hijas, donde el diablo declaró maldición, yo declaro bendición. Tu casa es bendita. Tu casa es de ministros, tus hijas son mías en el nombre de Jesús. Tus hijas son siervas de Dios. No es una promesa solamente. Tú lo vas a ver con tus ojos, cómo tus hijas van a estar sirviendo en el ministerio. En el nombre de Jesús, Padre, está hecho, Señor. Donde el diablo declaró maldición, yo declaro que hay Dios decreta bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, así lo declaramos, bendito Dios. Para gloria y honra de Dios, Señor. Para gloria y honra de Dios, Padre. Tú nos bendices este día, Señor. Tú nos bendices este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Dios está poniendo como un sello en la iglesia, en la puerta, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, y cuando Dios pone ese sello, empieza a entrar mucha gente a la iglesia, a buscar restauración, a buscar liberación. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Y escucho al Señor que me dice, vendrán días donde el trabajo será muy intenso. Todos los días va a haber tiempo de ministraciones. Todos los días no va a haber día de descanso. Todos los días va a haber una reunión de liberación, una reunión de sanidad, reuniones evangelísticas, reuniones donde se va a atender almas nuevas, donde se va a atender a gente ya que ha caminado. Va a ser algo necesario. Todos los días la iglesia va a tener que estar abierta en el nombre de Jesús, Padre, porque la necesidad, Señor, de buscar libertad, bendito Dios, tú la pones en los corazones. Señor, siento como cuando aquellos sabios del oriente, o los magos, como los mencionamos, veían la estrella y se guiaban por la estrella hasta que llegaron donde la estrella los llevó, y era donde estaba Jesús. Así declaro que es esta iglesia. Es como ese pesebre o esa casa, porque ya no era el pesebre, era la casa de José. Bendito Dios, donde la estrella se detuvo, Señor, así declaro que vendrán las almas, que verán la luz, la estrella, Señor, resplandeciente, que es Cristo, que es el evangelio de Jesús. Señor, las almas lo verán, Señor, y sentirán la necesidad de entrar a ese lugar o a esta iglesia, Señor. Bendito Dios, y tú los vas a convencer, y cuando entren en este lugar se postrarán arrepentidos de sus pecados, y una tremenda necesidad de buscar tu rostro, Señor, vendrá en sus vidas, Señor, y ellos vendrán y dirán: es que hemos visto su estrella en los cielos, es que hubo un sentir en nosotros que entráramos aquí. En el nombre de Jesús, Padre, para gloria y honra del Señor, yo bendigo hacia mis hermanos y declaro, Señor, que tú lo haces por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias porque solo tu sangre puede sacar esto de raíz. Señor, háblanos, Padre, a través de los días de esta semana. Señor, esté ahí tu Espíritu hablándonos a nuestra conciencia y diciéndonos: esto también está afectando tu vida. Confiésalo y rómpelo y se acabó, porque la sangre de Jesús es poderosa. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu perdón, gracias por tu salvación, gracias por redimirlos, gracias, Padre, porque ahora
tú haces pacto también con nosotros y nuestra descendencia, un pacto de bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y el honor sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén y amén. De un aplauso a nuestro Señor.